Bueno, ¿cómo están? Espero que bien, hayan descansado un poco estos días. Yo voy a empezar a comentarles un poco lo que vamos a trabajar a partir de ahora, ¿sí? En esta segunda etapa. Hasta ahora vimos todos los que nosotros denominamos los antecedentes previos a la Revolución de Mayo, y ahora vamos a ver como el tema por ahí central de la materia, ¿sí? Que es eh, todo lo que se provocó a partir de 1810. Yo les armé este preci, ¿sí? Que es un preci que lo vamos a trabajar bastante durante este tiempo. Lo vamos a trabajar por partes, ¿sí? Por un lado, tengamos en cuenta cómo se da este contexto, ¿sí? De lo que nosotros denominamos la Revolución de Mayo. Tenemos por un lado la debilidad española, teniendo en cuenta eh, esta necesidad de controlar, ¿sí? Sus posesiones en América. Eso es algo que está bueno que ustedes lo puedan tener en cuenta, ¿sí? Las reformas borbónicas vienen a modificar todo este tipo de situaciones que hasta ese momento eran un poco complicadas. Esperen, voy a mover mi cara porque si no, no. Ahí está. Eran un poco complicadas, ¿sí? Poder controlar y manejar ese tipo de posesiones que había en el territorio americano. El contexto también demuestra que la Revolución Francesa tuvo mucha incidencia en estos deseos de libertad, de igualdad, ¿sí? Todas estas ideas provocadas también por el movimiento de la Ilustración, que es un movimiento intelectual muy importante que se va a dar en el siglo XVIII, la Revolución Industrial, ¿sí? Como el impacto económico que marca este cambio, y después esta necesidad también de parte de los ingleses de buscar nuevos espacios y nuevos territorios donde expandir su industrialización, ¿sí? Sus negocios. Recuerden que los Estados Unidos a partir de 1776 logran ser un pueblo emancipado, ¿sí? Uno de los primeros que van a lograr su libertad, con lo cual la posesión más importante que los ingleses tenían en América va a ser, ¿sí? La van a perder. Entonces salen a buscar nuevas rutas, aprovechando un poco toda esta situación que se está dando en las posesiones de España, ¿sí? Aprovechando un poco la invasión napoleónica en España, que también fue otro tema que estuvimos viendo, y la importancia que va a tener, que viene también de la mano de la Revolución Francesa, ¿sí? Napoleón provoca un gran impacto en los países cercanos a Francia, porque los invade y logra en este caso reemplazar al monarca, ¿sí? Al monarca español, a Fernando VII, por su hermano José Bonaparte. Entonces la invasión napoleónica también va a marcar un símbolo de debilidad, ¿sí? En España. Y los criollos, que son quienes van a estar, en este caso en América, enterándose de estas noticias, piensen que igual no es como ahora que usaban WhatsApp y se enteraban enseguida de las cosas que pasaban. A veces tardaba 3 meses en llegar la información. Los criollos comienzan a organizarse mucho mejor, ¿no? Les demuestra esta necesidad de expulsar a los ingleses, les demuestra que tienen ciertas características que van a poder demostrarles, ¿sí? O permitirles liberarse, ¿sí? Bien, esperen que, ahí está. Bien, conocido un antecedente ya, ¿sí? Como fueron estos que vimos anteriormente, pasamos a las causas de la Revolución de Mayo de 1810 en el Río de la Plata. La Revolución de Mayo de 1810 en el Río de la Plata se produce por causas externas y también por causas internas, es decir, por cosas que van a ocurrir en el exterior, ¿sí? Ajenas al virreinato del Río de la Plata, y por cuestiones internas, ¿sí? Por cosas que van a ir pasando. Esperen que les quiero mover porque se me movió la... A ver, a ver, ahí está. Ahí creo que se lee mejor, porque yo sé que... Ah, ahí está. Bien, esas causas externas van a ser, por un lado, la difusión de las ideas de la Revolución Francesa, que es lo que hablábamos antes, ¿sí? Estas ideas que van a ir marcando de alguna manera los cambios más importantes, ¿sí? Y esta necesidad de una igualdad social, ¿sí? De dejar de implementar este sistema como
como la monarquía, como un sistema que es verdaderamente el elegido por el pueblo, porque es un sistema, la monarquía, en donde hay un solo rey, ¿sí? Que es la máxima autoridad, y mucha desigualdad social, muchos sectores que no se sienten identificados, que no se sienten respondidos por ese rey, que claramente no tiene quien regule su poder. Por eso se le llama el antiguo régimen, ¿sí? La Revolución Francesa viene justamente a provocar la caída de este sistema monárquico, ¿sí? De estas monarquías absolutas. El cautiverio del rey Fernando VII, ¿sí? A manos de Napoleón Bonaparte, que era lo que yo les estaba comentando anteriormente, van a ser causas que van a provocar el estallido revolucionario, ¿sí? En el Río de la Plata. Y las causas internas que se van a dar van a ser, por un lado, las fuerzas criollas, que luego de las invasiones inglesas se sintieron con capacidad de autogobernarse, ¿sí? El monopolio comercial, la apertura del comercio luego de las invasiones inglesas provoca un poco, ¿no? Esta necesidad de poder expandirse y de poder comercializar con otros territorios y no solamente con la metrópolis, con España. La rivalidad entre criollos y peninsulares luego de las invasiones inglesas. ¿Quiénes son los criollos? Recuérdenlo porque lo digo mucho, ¿sí? Los criollos son los hijos de españoles nacidos en territorio americano, ¿sí? Criollos son aquellos que eran descendientes directos de España, pero que habían nacido en suelo americano. En cambio, los peninsulares se les llama los españoles, ¿sí? ¿Por qué peninsulares? Porque España y Portugal se les dice península ibérica, ¿sí? Las penínsulas son las porciones de tierra, ¿sí? Que sobresalen del resto de un continente, entonces están rodeadas por lo general por mar, ¿sí? Tienen salida al agua en todo sentido. Es como la península de Valdés, que no es nada que ver con, no es pariente mío, ojalá lo sea, pero que es como esa pancita que nosotros vemos, ¿sí? En el mapa de Argentina. Bueno, esto es lo mismo, ¿sí? Por eso se llaman peninsulares, porque eran, ¿sí? Directamente nacidos en España. Y por otro lado, las ideas independentistas propagadas por el Partido de la Independencia, ¿sí? Partido que era un partido político recién muy incipiente, ¿sí? Muy de los creado en el seno mismo de todas estas ideas revolucionarias. Quienes estaban al frente de este Partido de la Independencia eran Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Juan José Paso, ¿sí? José Vieites, Pueyrredón, Juan Martín de Pueyrredón, Rodríguez y Rodríguez Peña también, que van a ser personas que van a estar muy vinculadas también a la causa, ¿sí? Bien, lo primero que quiero que hagan con esta actividad, bueno, ahí me volvió el cuadro, espérenme, ahora sí. Yo les voy a tener en cuenta también la información de este video, ¿sí? Yo acá les subí un videíto que habla un poco de las características más importantes del virreinato del Río de la Plata, ¿sí? Cuando se crea el virreinato. Es un video muy breve, dura, no sé si unos 7, 8 minutitos. ¿Eh? La idea es que vean. Bien. Es un video del canal Encuentro, ¿sí? Que es Gabriel Di Meglio, es un historiador piola, muy piola. A mí me gusta mucho y hace una pequeña introducción, ¿sí? Al tema. Ya les digo, es un video breve. Por favor, mírenlo, yo les voy a subir este presi. Y la idea es que teniendo en cuenta la información del video que yo subí hasta ahora, ¿sí? Y esta página puedan hacer las actividades que figuran acá. Bueno, ahí va a aparecer el video de vuelta, ¿sí? Quiero que hagan esta pregunta que dice acá. ¿Qué pasaba en el virreinato del Río de la Plata antes de la Revolución? ¿Sí? Esto es como para ver una actividad previa. Solamente quiero que hagan la pregunta guía. Yo igualmente se las voy a agregar, ¿sí? Teniendo en cuenta la información y teniendo en cuenta el video. ¿Está bien? Bien. ¿Cómo comienza? ¿Sí? ¿Cómo se comienza a dar justamente todo este proceso revolucionario? Primero, en principal, tengamos en cuenta que la primera junta, ¿sí? Que se crea en 1810, además de tener como presidente de esa junta a Cornelio Saavedra, a Mariano Moreno, a Juan José Paso, Juan José Castelli, Mateu, Alberti, Ascuénaga, Belgrano, y me está faltando que no le reconozco la cara, por eso le tengo que volver a tocar. Aparece mi cara. ¡Ay, Larrea, perdón! Además de ser justamente integrado, ¿sí? Por algunos que eran por criollos, ¿sí?
Tengan en cuenta que esta primera junta se va a conformar por personas que o sea, van a tener características como, por ejemplo, la heterogeneidad, ¿sí? Porque va a ser con distintas posturas, con personas, algunas vinculadas a la iglesia, otras vinculadas más a las ideas de seguir gobernando en nombre del rey, ¿sí? Con una idea por ahí, quizás a lo mejor un Mariano Moreno muy fuertemente opuesto, ¿sí? A esta idea y a la idea de declarar en breve la independencia, ¿sí? Buscando esta propuesta de ser independentista. Entonces, por un lado, va a ser heterogénea porque va a tener distintas ideas que no se van a de alguna manera poner de acuerdo, ¿sí? Va a ser provisoria, principalmente provisoria, reconoce a Fernando VII como rey, por eso se llama la máscara de Fernando, ¿sí? Es como de alguna manera una especie de estrategia que utilizan para decir que gobernaban en nombre de. Va a presentar una resistencia española muy, muy fuertemente marcada, y se va a dar una gran rivalidad entre la idea esta de la independencia de Moreno y la oposición a esa idea de Saavedra. Si bien va a ser Saavedra quien va, por así decirlo, lograr imponer su posición, Mariano Moreno va a estar fuertemente desencontrado con él. Previo a esta primera junta de gobierno se va a llevar a cabo un cabildo abierto. El cabildo abierto, por eso yo les pedía que hicieran una actividad previa a esa, es justamente una reunión de vecinos, ¿sí? De personas que participan de estas decisiones. Al destituirlo a Cisneros, por su incompetencia, ¿sí? Por su falta de gobernabilidad, por así decirlo, se lleva a cabo una necesidad de hacer un cabildo abierto para ver qué decisiones se iban a tomar. Ese cabildo abierto se va a llevar a cabo el 22 de mayo y recién el 25 de mayo de 1810 se va a concretar esta idea de la primera junta. ¿Por qué lo cuento un poco así y medio por arriba? Porque sé que ustedes lo recontra ven este tema siempre, ¿sí? Y simplemente quería ordenarlos un poco. Esta primera junta que se va a llevar a cabo el 25 de mayo se va a modificar, ¿sí? Para diciembre de ese mismo año, y se va a conformar la Junta Grande. ¿Por qué de primera junta a Junta Grande? Porque en esa Junta Grande se van a sumar también las provincias, ¿sí? Las provincias unidas del Río de la Plata. Esta primera junta inicialmente se crea en Buenos Aires y después se pasa a esta idea de la Junta Grande. ¿Cuáles eran las características de esta Junta Grande? Principalmente enfrentar la guerra, ¿sí? Porque España se va a oponer y va a hacer resistencia, van a surgir estos ejércitos realistas, ¿sí? Los ejércitos realistas es porque responden al rey, realistas, por eso se llaman así, y lograr la adhesión del resto de las provincias. Ese era el objetivo principal de la Junta Grande. Esta va a ser la otra actividad que van a llevar a cabo, ¿sí? Son las únicas dos actividades que van a hacer para esta semana. Después yo voy a volver con el mismo presi y vamos a seguir trabajando, ¿está? Yo el presi ya lo tengo armado, pero yo lo que quiero es que ustedes hagan estas dos actividades. Respecto de la Revolución de Mayo, se seleccionen 5 palabras claves de los textos de la página 90 y 91, ¿sí? Yo les voy a anexar el capítulo de Revolución de Mayo. Con ellas redacten un texto de un párrafo breve que incluya la expresión "la revolución se expande". ¿Está? Esa es la idea que yo quiero que ustedes tengan. Y por otro lado, otra pregunta que quiero que me puedan responder, teniendo en cuenta estas dos páginas, es ¿en qué se diferenciaban las posiciones de Saavedra y de Cornelio Saavedra y de Mariano Moreno dentro de la Junta? ¿Y en qué ideas coincidían? ¿Sí? Bien, estas son las dos actividades que yo quiero que hagan, insisto con eso, tengan en cuenta que después vamos a ver, la semana que viene vamos a ver el tema de la guerra, de la Asamblea del año 13, vamos a ver también el tema de lo que fue la declaración de la independencia, porque cuando se genera la primera junta no se declara la independencia, y vamos a ver cómo termina. No se adelanten, así yo se los puedo ir explicando, vamos a ir haciéndolo de esta manera para terminar, ¿sí? Antes de las vacaciones de invierno con este contenido. Bueno, como les digo siempre, espero que estén bien, tengan en cuenta las evaluaciones formativas que fuimos haciendo, ¿sí? Las planillas que se entregaron, cómo van avanzando, cómo van trabajando, la entrega de las actividades, la participación de los encuentros virtuales, todo eso suma, porque yo siento que estamos un poco más conectados. Yo sé que están cansados, yo sé que ya están medios podridos de este sistema, pero necesito que hagan un poquitito más de fuerza hasta el 17 de julio, que falta un mes, ¿sí? Para poder volver a las vacaciones de invierno de vuelta, y si Dios quiere y todo sale como queremos, volver a reencontrarnos. Les mando un beso muy grande
y cuídense mucho.